Hola y bienvenidos a nuestro tercer podcast. Hoy vamos a hablar de la mayor estafa del siglo XX. Vamos a hablar del Titanic. La pregunta del millón. ¿Se hundió realmente el Titanic? Cuanto más leemos, cuanto más indagamos sobre el tema, vemos que no se hundió el Titanic. Esto no quita de que no se haya hundido un barco y que no hayan muerto esas personas. Entonces, ¿por qué es la mayor estafa del siglo XX? Bien, eh, para entrar en materia hay que ir a los años 10, la década de los años 10. La empresa White Star Line, cuyo propietario era JP Morgan, puso en marcha dos barcos prácticamente a la vez. Por un lado puso el Olympic y por otro lado puso el Titanic. Posteriormente pondría el Britannic, que también se hundiría a través de un atentado. El primero que se votó fue el Olympic, el cual tuvo un accidente con un buque naval. P. Morgan en ese momento no había asegurado el barco. Por lo tanto, el Olympic quedó tan dañado que era prácticamente un buque para ir a desguazar. ¿Qué se les ocurrió a esta gente? Bueno, pues va a entrar la mayor picaresca, como os digo, del siglo XX. Tiene dos líneas fundamentales. Por un lado, estafar a un seguro y por otro lado, crear nada más y nada menos que la Reserva Federal, de la cual hablaremos más adelante. ¿Cómo se estafa un seguro? Bueno, la idea de Morgan era muy sencilla. Una vez que tenían prácticamente finalizado el Titanic, lo que hicieron fue ponerle una cuarta chimenea al Olympic, bueno, reforzarlo, cambiarle los colores, cambiarle el nombre y ofrecer este nuevo barco, el que sería el Titanic, con fotos del Olympic. Por lo tanto, la gente de la época que veía la publicidad estaba viendo realmente el Olympic, aunque les estaban vendiendo la moto de que iban a ir en el Titanic. En el puerto de Southampton, que fue donde se lanzó el Titanic a la mar, cuenta la leyenda de que, pues, ya el Titanic iba escorado, que tenía problemas en las incineradoras de carbón, que la máquina de vapor que no iba bien, que tenía una especie de incendio. Es decir, que para ser un barco que no podía ser sumergido, que era insumergible, era indestructible, pues tenía esos problemas ya nada más salir del puerto. Así que, bueno, una vez que zarpa el Titanic, vamos ahora a analizar por qué realmente el Titanic no se hundió. Bien, lo que os comentaba, el Olympic tenía 3 chimeneas, el Titanic 4. Las fotos de archivo muestran que los dos barcos, que estaban a la par en el astillero, tenían 4 chimeneas, una de ellas, por supuesto, puesta posteriormente y falsa. El Titanic tenía 14 ventanillas laterales. El Olympic tenía 16 ventanillas laterales. Sorpresa, el barco que está en el fondo del mar tiene 16 ventanillas laterales. Ahora vamos un poco a hablar de la física. La física dice que dos láminas de acero de 2,5 centímetros cada una no pueden romperse ni agrietarse chocando contra un iceberg. De hecho, se han hecho muchísimos experimentos en tierra, simulaciones, recreaciones, reconstrucciones, y el hielo se parte. No es posible que el hielo haya hecho una, como decían, 120 metros de rotura lateral. Imposible. Vamos también con más datos. Cuando se descubrió el Titanic en 1985, curiosamente las hélices del barco ponían Olympic. Ya es otro dato así misterioso. El capitán, el capitán Smith, era el
capitán del Olympic que sufrió el accidente, posteriormente fue el del Titanic. Era un hombre que conocía la mar, estaba cansado de hacer ese trayecto, llevaba más de 25 años y bueno, tuvo ese accidente. Pues más cosas que nos hacen dudar. Por ejemplo, la póliza del Titanic aumentó en más de 5 millones de dólares. Por lo tanto, si el barco sufría algún daño o se hundía, JP Morgan, el dueño de la compañía y el dueño de los dos barcos, iba a cobrar 5 millones de dólares. Que para la época era muy buena cantidad. Y ahora vamos a ir a cómo se orquestó este hundimiento. ¿Por qué se hundió realmente el falso Titanic o el Olympia? Bien, cuando se descubrió los restos, había una serie de agujeros, es decir, los agujeros fueron producidos por explosiones internas, no por el choque con un iceberg. De hecho, lo podéis ver en numerosos sitios, y lo que hay no es una raja de 120 metros en el casco, sino que hay pequeñas explosiones, pequeños agujeros, que fueron los que hundieron el barco. O sea, el barco se hundió desde dentro, para que os hagáis una idea. Os comento lo de las ventanas también, que no coincide el número de ventanas que tenía el Titanic con el que está abajo, sí coincide el Olympia. Las hélices ponía Olympia, o sea, el Olympic, no ponía Titanic. En fin, aparte de eso, los momentos finales del falso Titanic, pues los vigías no tenían prismáticos, la radio no funcionaba misteriosamente, no hicieron caso de 7 alarmas por iceberg, no hicieron caso, había 7 alarmas, no hicieron caso de ninguna. Las bengalas que lanzaron no eran las rojas de SOS, sino las blancas de festividad. El capitán, como os comenté, era un experto que llevaba 25 años navegando por esas aguas, sabía lo que había. Más cosas que podemos decir, pues que el evento del Titanic era un evento que fue muy importante en la época. Obviamente, vender un barco como indestructible, insumergible, y que en el mismo Dios podría hundirlo, pues fue un suceso que mucha gente, muchos periodistas se embarcaron, hicieron, bueno, se supone que cuando se embarcan periodistas, en aquella época ya había pocas cámaras de vídeo, pero sí había mucha fotografía, y no hay ni un solo documento, ni una sola foto, ni un solo vídeo, ni una diapositiva, no hay nada de lo que pasó en el barco aquella noche. No hay absolutamente nada. Es muy sospechoso, porque ya os digo que fue un acontecimiento para la época muy destacado y que la prensa estuvo muy presente, sobre todo en el puerto. Pero ¿qué pasó cuando el barco zarpó? ¿Por qué no hay fotos? ¿Por qué un capitán no escucha 7 alertas de iceberg? ¿Por qué no funciona la radio? ¿Por qué no coincide el número de ventanas? ¿Por qué no hay una raja de 120 metros y si hay pequeños agujeros o pequeños boquetes? Entonces, realmente hubo un barco que se hundió, pero no es el Titanic. Y cuanto más leo sobre el tema, más convencido estoy de que no era el Titanic. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué hicieron esto? Por un lado, como os comenté, uno de los barcos sufrió un daño, el Olympic sufrió el daño, por lo tanto, fue una forma de estafar el seguro. JP Morgan consiguió esos 5 millones de dólares. Y, además, el Titanic, el que luego se pasó a llamar el Olympic, estuvo navegando tan ricamente hasta 1935. Hasta que, bueno, ya los viajes en barco se quedaron un poco obsoletos, no era rentable y se desmontó. Pero realmente el Titanic no se hundió el Olympic. Y ahora vamos a la parte más perturbadora de todo esto. Al fondo económico mundial que tenía todo esto. Muchos diréis, bueno, son especulaciones tuyas, No, esto está aquí, esto no lo invento yo y esto lo podéis leer y lo podéis saber porque esto es historia pura y dura.
¿Qué pasó realmente? En aquella época, en principios de la década del 1910, se estaba valorando la posibilidad de crear la Reserva Federal de los Estados Unidos. Mucha de la gente rica de la época, incluido el propio JP Morgan, estaban a favor de la creación. Y otra mucha gente, como la familia Astor, pues por ejemplo, estaba en contra. Curiosidades o casualidades de la vida. Todas aquellas familias que fueron o que compraron su boleto para ir en ese viaje inaugural y estaban a favor de la creación del Fondo Federal, o de la Reserva Federal, mejor dicho, por circunstancias no embarcaron. El propio JP Morgan, que se supone que presentaba su obra maestra, su barco emblema, el mayor acorazado de la época, el mayor barco transatlántico de la época, para dar una imagen de seguridad, él iba a ir y supuestamente pues a última hora se encontraba mal, no fue. Otros le surgió un viaje y casualidades de la vida, todos aquellos que estaban en contra, o la mayoría de los que estaban en contra, se embarcaron en el falso Titanic. Los que estaban a favor de la Reserva Federal no embarcaron. ¿Por qué? Bueno, porque habría algún chivatazo, seguramente. Habría algún chivatazo, por lo tanto, pues no embarcaron. Aparte de esto, vamos a ponernos más en un entorno más conspiranoico y más calculador, para que os hagáis una idea del nivel de perfección que tenía este plan. Antes de zarpar al falso Titanic, o al Titanic encubierto, le retiraron más botes salvavidas. Es decir, de los botes salvavidas que tenían, le retiraron una gran cantidad de ellos. ¿Para qué? Pues para que no se pudieran salvar, seguramente. Por otro lado, había un barco esperándolos, que era el SS California, que había zarpado varios días antes y que el equipaje o el material que transportaba eran abrigos y mantas. Y estaban varados en un punto concreto del Atlántico, en la mitad del trayecto entre Southampton y Nueva York, que era el destino final del Titanic. Hubo un desbarajuste en los cálculos y al final fue el Carpathia el que salvó o recuperó gran parte de los náufragos del Titanic. ¿Por qué? Porque calcularon mal las posiciones. Entonces ese desbarajuste hizo que no llegara el California a tiempo, cargado con mantas y abrigos. Pero para que veáis el nivel de planificación que tenía. Y ahora vamos ya al punto final de esta gran obra maestra, de esta mayor estafa, como os digo, del siglo XX. Y cuanto más leeréis sobre el tema, más os daréis cuenta de lo que os estoy diciendo. El Titanic se hundió en el año 1912. Las familias que quedaron eran las que estaban a favor. En 1913 se creó el Banco o la Reserva Federal de los Estados Unidos. En 1914 inician la Primera Guerra Mundial y, oh, sorpresa, la Reserva Federal es la que financia a los dos bandos. Conclusión, fue un plan maestro. Y ahora vamos al toque final. ¿Cómo explican que se hunde el Titanic? Muy bien. Buscan y encuentran un maravilloso libro de Morgan Robertson, escrito 14 años antes de que se hundiera el Titanic. Se escribió en el 1898, tenía el nombre de El hundimiento de Titán y narra la historia de un barco de pasajeros de gran tamaño que choca en las gélidas aguas
con un iceberg rompiendo el casco y hundiéndose en el Atlántico. ¿Os suena la historia, no? ¿Cómo es posible que 14 años antes de que pasase esto, yo hubiese un libro? Sospechoso. Sospechoso, no. Simplemente, pues, les pareció una idea creíble, una idea factible, y de ese libro, pues, contarían la milonga. Así que yo os planteo mi idea, lo que fui leyendo, lo que fui encontrando. Me parece cada vez más certera la idea de estafa, conspiración, fraude y, bueno, manipulación. ¿Por qué? Porque si un barco tiene 14 ventanas y lo que está hundido tiene 16, o debajo del mar se amplían las ventanas, o no es coherente, no coincide, o es otro barco. Obviamente, ¿qué es de lo que estamos hablando? Si las hélices ponen Olympic y no ponen Titanic, es sospechoso. Si no hay ese agujero en el casco de 120 metros y hay pequeños agujeros, no coincide. Si la física nos dice de que no se puede hundir un barco de dos chapas de 2,5 centímetros de acero cada una con hielo, será que no es posible. Si hubo periodistas, ¿por qué no hay fotos? ¿Por qué no hay esos datos? Es todo muy raro, es todo muy complejo. Pero lo que está claro es que mucha gente salió ganando con este desastre y eso no nos lo contaron nunca hasta ahora. Así que nada, muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado. Darle like si os gusta este tipo de contenido y nos vemos en más podcasts.